Estaba viendo ahí un video de Steve Mould, también aquí en YouTube, y cómo hablaba de que el carbón mineral fue hecho, pues prácticamente todo el carbón fue hecho al mismo tiempo, en un mismo periodo. Yo ya lo sabía, pero no me había caído el 20 más o menos, no me había puesto a pensar, pero pues sí, es obvio, es lógico. ¿Cómo está eso del carbón mineral? Es el carbón en sí, que usan pues en las plantas geotérmicas para generar electricidad y queman trenes y trenes y trenes de carbón diario, ¿no? Lo desentierran, ¿verdad? En minas, lo quemamos. Pero ¿cómo fue que llegó ahí? En la historia de la vida, de la evolución, ¿verdad? Hubo un tiempo pues que aparecieron primero unos bichos y luego otros bichos, de repente aparecen las plantas, ¿sí? Y así como aparecían ciertos bichos, pues aparecían otros depredadores, ¿no? Algunos se comían al bicho vivo y otros se comen a los bichos pues ya cuando murieron. Entonces, tú eres una planta, ¿verdad? En algún momento te mueres por lo que sea, ¿verdad? Causas naturales o provocadas. Pues ya te petateaste. ¿Y qué pasa? Bueno, pues cuando seamos plantas o no, ¿verdad? Va a haber otros microorganismos que nos van a chuletear. Empezando por los opilotes, ¿verdad? Pero pues a la larga siempre hay microorganismos. Va a haber unos pequeños microbios ahí que van a dar cuenta de nuestros restos, nos desbaratan y nos vuelven a convertir en los elementos de los que hemos hecho, ¿no? Que el carbón y los otros átomos ahí. Bueno, entonces las plantas pues también se mueren, ¿verdad? Y hay otros microorganismos, desde bacterias hasta hongos, ¿verdad? Ciertos tipos de mohos y bla, bla. Se comen a la planta muerta y ya la desparraman. Pero no siempre fue así, ¿sí? Estaban las plantitas y tenían todo muy arbusto, ¿verdad? Pero de repente apareció un nuevo tipo de plantita, ¿verdad? Que inventó, por así decirlo, evolutivamente hablando, inventaron la celulosa. Lignens les llamaba Steve Mould, no sé cómo se traduzca. Lignitos, no sé. Entonces, la celulosa en sí es muy resistente y no había nadie que la pudiera, o nada que la pudiera descomponer, ¿sí? Ningún organismo sabía cómo estaba el asunto, ¿verdad? Para botanearse la celulosa. Y así duraron durante un periodo de 300 millones de años. No es cierto. ¿De 60 millones de años? 60 millones de años. Durante todo ese tiempo, ¿verdad? Esos organismos llamados plantas que aprendieron, ¿verdad? A captar todo el carbón del aire, ¿verdad? Nosotros ahorita estamos respirando aire, ¿verdad? Que tiene una gran cantidad de dióxido de carbono y de oxígeno, ¿verdad? Entonces agarramos el oxígeno libre, lo usamos para nuestros procesos internos y exhalamos dióxido de carbono, ¿sí? Las plantas hacen lo contrario, agarran ese dióxido de carbono, agarran la luz del sol y liberan oxígeno. Pues durante mucho tiempo sucedió, durante varios millones de años, muchos millones de años, sucedió que las plantas que atrapaban el carbón, lo convertían en celulosa. Esa celulosa es lo que le da al árbol la forma de árbol, ¿verdad? Sí, es lo que diferencia la hojita verde pues de la estructura de madera, ¿verdad? La que llamamos madera. Bueno, como no había nadie que descompusiera esa celulosa estaba compuesta de carbón. El carbón se iba quedando atrapado y se moría el árbol y pues ahí se quedaba, ¿sí? Nadie se lo comía, nada, ¿verdad? Al paso de miles de años y millones de años de irse muriendo árboles tras árboles, ¿verdad? Les va cayendo sedimento encima, les va cayendo
tierra y las placas tectónicas y lo que se te pegue tu regalada gana, se va haciendo una capa ahorita en los estratos. Tú te pones a hacer un agujero, ¿verdad? O te vas a ver las montañas o así, y puedes ir viendo los estratos de sedimentación del más nuevo al más viejito, ¿verdad? Y resulta que todo el carbón está en una cierta época, ¿verdad? En la que no había nada que se pudiera comer a la celulosa, nada la podía convertir en, pues en botana, ¿verdad? Y se quedaba ahí atrapada. Los sedimentos le iban cayendo encima, lo iban comprimiendo, y después de muchos millones de años, ¿verdad? Aquí estamos los humanos desenterrando y quemando todo ese carbón. Entonces, llegó un momento, después de muchos millones de años, de que los microorganismos supieron cómo hacerle para chuletearse la celulosa, ¿verdad? Para comérsela y convertirla en su alimento. Y en ese momento, pues ya se deja de producir el carbón mineral, ¿sí? Entonces, por eso encuentras ese estrato, ¿verdad? Que duró muchos millones de años. Creo que esa etapa le llaman el carbonífero, ¿sí? No estoy seguro, pero si no me equivoco le llaman a esa etapa geológica carbonífero, donde hubo mucho oxígeno libre, ¿verdad? Ese oxígeno libre le permitía también a los insectos, muchas gracias, crecer mucho más allá de los tamaños que estamos acostumbrados ahorita, ¿no? De, pues ahí unos bichitos así, este pelo. No, pudo haber insectos gigantescos para nuestros estándares, porque había mucho oxígeno en la atmósfera, mucho oxígeno libre, porque todo el resto del carbón, del dióxido de carbono, estaba siendo atrapado en la celulosa, ¿verdad? Y nada lo descomponía. Y pues ya que estamos en eso, quiere decir que si agarramos una atmósfera y le inyectamos mucho oxígeno, vamos a poder ver insectos muy grandes, ¿verdad? Sí y no. Pudieran darse que crecieran más los insectos. El problema también que tuvieron los insectos para ya no crecer tanto fueron los mendigos pájaros, ¿verdad? Porque insectos muy grandotes se mueven más lentos. Y los pájaros, ñangas, ¿a quién se comen? Pues al más grandote, es el que tiene más carnita ahí. Entonces, a la larga, lo que ha mantenido los insectos en niveles más pequeñitos son los pájaros, ¿verdad? Son los que les ponen su control. Insecto que empieza a crecer mucho, llama más la atención y lo chuletean, ¿verdad? Pero pues en fin, ¿de qué estamos hablando? De que tenemos que ir a entregar esta pizza. Ahí nos guachamos.